buenos días para todos y para todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta que es la penúltima sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Esta mañana vamos a abordar el tema migración, una mirada de los derechos humanos. Y para esto nos acompaña Byron Cárdenas, oficial de Derechos Humanos y coordinador del tema de migración en la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Byron es abogado y doctor en Derecho y Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene más de 20 años de experiencia en temas de derechos humanos. Antes trabajó en la Oficina del Alto Comisionado en Sudán del Sur, en México, Honduras y otros países de América Central. Y también ha trabajado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas organizaciones de la sociedad civil y para la Institución de Derechos Humanos en su país, Nicaragua. Byron, muy buenos días, bienvenido a los ciclos CAP y gracias por tu disposición para facilitar la sesión de esta mañana. Muy buenos días a todas y todos. Pues antes que nada agradecerte, Marielos, por la invitación y la oportunidad de poder participar en estos importantes ciclos de formación, de actualización a periodistas. Y aprovecho también la oportunidad para saludar también a todos los periodistas que están que son parte, ¿no?, de estos ciclos de formación. También un abrazo solidario, sabiendo todos los retos que enfrentan para poder hacer sus labores de informar y de acceder a información. Empezaría un poco hablando, ¿no?, sobre el tema sobre el que se me ha pedido compartir hoy con ustedes, y tal como lo ven en pantalla, yo estaré hablando sobre el tema de migración, una mirada desde los derechos humanos, y esto no es nada más que ver dónde encontramos los derechos humanos, ¿no?, en todo lo que es el ciclo de la migración. Entonces, en esta hora por la cual les estaré hablando, veremos cómo los derechos humanos son un hilo conductor, ¿no?, en todo el proceso de migración, desde los países de origen, desde los países de tránsito, en los países de destino, pero luego también en los países donde las personas son retornadas, ¿no?, cuando esto ocurre. Y son un hilo conductor porque tiene que ver, ¿no?, con el ejercicio de los derechos, tiene que ver con las personas y también tiene que ver con lo que ya veremos en más detalle y que tiene que ver con la respuesta de los estados para asegurar la garantía de los derechos de las personas en contexto de movilidad. Antes de entrar en detalles, sí me gustaría comentarles que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en concreto la Oficina Regional para América Central y el Caribe, trabaja en el tema de migración de una forma coordinada con las oficinas del Alto Comisionado en Honduras, en Guatemala y en México. Y trabajamos bajo una estrategia subregional sobre el tema de migración, donde también trabajamos de forma coordinada con las distintas agencias de Naciones Unidas y en concreto con OIM y ACNUR, quienes vienen coordinando este tema en los distintos espacios interagenciales. No obstante, la oficina, por tener un mandato único, ¿no?, y amplio relacionado a la protección y promoción de los derechos de todas las personas en cualquier lugar, en el tema de migración, obviamente al ser un tema transversal, venimos trabajando en ese sentido de forma coordinada, articulada y también con distintos actores, incluyendo desde luego organizaciones de la sociedad civil, las propias personas migrantes y refugiadas, víctimas de violaciones a derechos humanos y desde luego con las instituciones de derechos humanos, con las instituciones de migración y otras, ¿no?, otros actores relacionados a esta temática. Bueno, empecemos entonces
dando un repaso, ¿no? de algunos conceptos generales sobre derechos humanos que tienen mucho que ver con lo que nosotros venimos trabajando en este tema y con el ángulo del trabajo especialmente que la Oficina del Alto Comisionado brinda. Y me gustaría empezar por el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente proclama, ¿no? Esa libertad y la dignidad en derechos para todos los seres humanos, ¿no? Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Esta proclamación del artículo primero es clave y sería posteriormente fundamental para el desarrollo de los derechos, ¿no? Del derecho internacional de los derechos humanos y del reconocimiento de estos derechos a todas las poblaciones, en tanto somos todos seres humanos. Y el artículo 2 de la misma declaración también reconoce que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la declaración sin distinción alguna. Y aquí agrega un elemento importante y es el elemento de no discriminación. Entonces, desde aquí nosotros, es decir, de estos dos artículos, podemos extraer, ¿no? Algunas características generales sobre los derechos humanos que se ven, que irradian, ¿no? Todo el cuerpo de la Declaración Universal, pero también de los demás instrumentos de derechos humanos. Y una de estas características es la universalidad de los derechos, ¿no? Los derechos tienen vigencia allá donde nosotros nos movamos, vamos con nuestros derechos, y esto es una importancia mayor cuando hablamos de personas en contexto de movilidad, porque sus derechos humanos, sus derechos no dependen del lugar en donde se encuentren. Sus derechos viajan con ellos, por decirlo de una forma. Sus derechos migran con las personas porque también tiene que ver con otra característica, y es que son intrínsecos, es decir, le pertenecen por el simple hecho de haber nacido. Es decir, todas las personas al momento de nacer, nacemos con estos derechos. Entonces, tampoco depende del reconocimiento de los estados. Es decir, hemos superado esa línea, ¿no? De que los derechos dependen del reconocimiento del Estado. No, los derechos son intrínsecos, nos pertenecen a todas las personas por el simple hecho de serlo. Son irrenunciables también, son inalienables. Esto significa que no pueden ser despojados, ¿no? Nosotros no podemos ser despojados de nuestros derechos. También otro que es de especial importancia, y es la interdependencia, la indivisibilidad. No se puede disfrutar de un derecho en sacrificio de otro. No hay jerarquía entre derechos. Y esto es importante también al momento de la garantía o de exigir la garantía de los derechos humanos. Entonces, con esta explicación muy genérica, dejo aquí como las bases principales para un diálogo, ¿no? Más específico sobre los derechos humanos que aplican a las personas migrantes. Y entonces, en la relación, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una relación de nuestros derechos, del ejercicio de nuestros derechos con las distintas autoridades, con los estados, ¿no? Y entonces aquí entra un binomio, ¿no? En lo que son los titulares de derechos, ¿no? Que somos las personas, y los titulares de deberes, ¿no? Los titulares de deberes, que son los estados, tienen la responsabilidad, la obligación de respetar, de promover y de evitar, ¿no? Violar los derechos que pertenecen a los titulares, que pertenecen a las personas. Y entonces esto implica de que seamos nosotros, las personas, ustedes, yo, mis colegas, todas las personas, la humanidad, ¿no? Quienes reclamen sus derechos ante una autoridad. Por poner un ejemplo, ante
un juez, o ante la autoridad migratoria, ante una autoridad fronteriza, y así sucesivamente, ¿no? Son aquellos funcionarios quienes tienen esa responsabilidad, esa obligación, en tanto son agentes del Estado, son representaciones del Estado, y ellos entonces tienen esta obligación de garantizar, garantizar, ¿no?, los derechos humanos en cada país, ¿no?, donde les corresponde. Y otro de los temas importantes antes de pasar a lo que sería el marco internacional de protección de las personas en movilidad es que el ejercicio de derechos también puede hacerse a título personal, ¿no? Una persona que se siente ofendida o quien alega, ¿no?, que sus derechos han sido violados, lo puede hacer ante las instancias correspondientes donde ella alega que su violación fue cometida, ¿no?, o las instituciones de protección. Sobre eso también ya veremos más adelante, pero el ejercicio de los derechos, ¿no?, y de la garantía o la exigencia del respeto de los derechos se ejercitan ante las distintas instituciones. Sin embargo, hay algunas autoridades a nivel nacional que tienen mandatos exclusivos, ¿no?, en relación a esto. Y aquí entra en juego lo que son las instituciones nacionales de derechos humanos, que en cada país en Centroamérica pues hay distintas nominaciones o nombres, ¿no? En El Salvador y Guatemala pues serían las Procuradurías de Derechos Humanos. En Honduras sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En Panamá es la Defensoría del Pueblo, en Costa Rica es la Defensoría de los Habitantes, pero indistintamente de los nombres, todas son instituciones nacionales de derechos humanos que están regidas por los principios de París y que tienen unos mandatos, ¿no?, unos mandatos específicos en materia de derechos humanos, que no es otro que fiscalizar la actuación del Estado en relación a la garantía de los derechos humanos. Entonces, es un mandato muy amplio que también entonces incluye a las personas migrantes. Y así hemos visto, luego yo compartiré algún ejemplo del trabajo de las instituciones de derechos humanos en relación a la población migrante y refugiada, pero ellos tienen entonces este mandato de hacer valer, ¿no?, estos derechos internacionalmente reconocidos y también reconocidos o plasmados en las constituciones de cada uno de los países, pero también en la legislación, incluso en la misma ley que da creación a las instituciones de derechos humanos. Entonces, vemos aquí que ya tenemos una primera institución, ¿no?, con estos mandatos, pero también hay otras dependiendo de la especificidad del tema y de los derechos vulnerados. Y entrando en materia todavía más enfocada a la movilidad humana, las instituciones de migración, ¿no?, también tienen un mandato, ¿no? Tienen un mandato en relación al control que realizan de las fronteras o el control en las aduanas, etcétera, ¿no? Y tienen este mandato porque ya veremos también en relación a la jurisprudencia interamericana, los estados, si bien tienen el control, ¿no?, tienen la potestad, tienen la soberanía de decidir quién entra y quién no entra y cómo lo hace, ¿no?, a su país. Es decir, cuando una persona decide ingresar, ¿no?, o movilizarse por un país, pues debe cumplir con ciertos requisitos legales para su ingreso. Uno puede ser el visado, pero también puede ser, por ejemplo, que tenga ciertas vacunas, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, esto es potestad del Estado de decidir cómo se regula el ingreso a un país. Igualmente para el egreso, es decir, cuando una persona sale, es decir, en caso
cuando hay casos para la expulsión, ¿no?, de acuerdo al debido proceso, y cuando hay casos para la devolución de personas cuando no cumplen con los requisitos para acceder a ciertos mecanismos de protección. Entonces, todo esto solo para decirles entonces que en materia de migración hay derechos que pueden ser limitados, ¿no? Por ejemplo, el libre tránsito es un derecho que puede ser limitado, no es absoluto, y todos lo hemos experimentado, ¿no? Si alguien decide viajar a cualquier país, ¿no?, sabe que primero se tiene que informar si por la nacionalidad a la que pertenece debe primero solicitar un visado de ingreso. Ese es el primer requisito que esta persona tiene que satisfacer, tiene que cumplir para poder ejercer ese derecho de movilidad, ¿no? Entonces, sí, podemos movernos hacia donde nosotros querramos, hacia donde sean nuestros intereses, pero hay que seguir entonces las normas de los estados. Esa es la limitación que hay a este derecho, ¿no? No obstante, esta limitación no puede superar y no puede vulnerar ninguno de estos derechos, y especialmente en relación a las personas con necesidades de protección. Es decir, claramente muchas de las personas con necesidades de protección, cuando deciden salir de sus países, no están pensando si es que huye por razones de seguridad, no va obviamente a tener el tiempo y tampoco sería pertinente, ¿no?, esperar la respuesta o el visado, ¿no?, para poder dejar su país y buscar cómo proteger su vida y la de su familia. Normalmente, y es lo que ocurre, las personas salen por un instinto de protección y salen y huyen, ¿no? Y ahí entonces las personas entran en una situación distinta, que es la migración irregular, ¿no? Una persona sale por distintas razones, y ya veremos luego cuáles son las principales razones que obligan a las personas a irse, pero esa causa le obliga entonces a entrar ya en otro ámbito de la migración, que no es la migración regular, que puede ser viajar con mi pasaporte, con mi visado, con la reserva de hoteles, etcétera, etcétera, todos los requisitos que exige un Estado, ¿no? Sino que sales aquí pues con lo que llevas puesto o con los documentos o con lo que has podido llevar, y te vas y te presentas o cruzas de forma irregular la frontera de un país. Pero no me quiero adelantar a lo que viene y solo ahora explicar, digamos, el fenómeno de la migración, cómo fluctúa en distintos ámbitos legales y también de la práctica en la que también opera, ¿no? Y bueno, entonces entremos ahora en lo que es el marco internacional de protección de las personas en contexto de movilidad, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, es la carta magna, ¿no?, por decirlo, en materia de derechos humanos. Y esta carta de derechos es la base sobre el desarrollo de las distintas otras normas que vinieron después. Y también es la base sobre la cual se vinieron desarrollando otras normas específicas para el tema de migración. Y aquí yo puedo leerles, ¿no?, pero los pongo en pantalla para que ustedes puedan verlo, los principales instrumentos de derechos humanos que existen actualmente. Y como pueden ver, solo la convención, es decir, hay un tratado que es específico para el tema de las personas en movilidad, en concreto trabajadores migrantes, ¿no?, que es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y su familiar, ¿no?, una convención de 1990. Este es el único instrumento de derechos humanos relativo a la migración, ¿no? Convención, Tratado de Derechos Humanos. Sin embargo, eso no significa que los demás convenciones, que los demás tratados, que los dos pactos internacionales
no apliquen a las personas migrantes, ¿no? Y por eso es importante lo que mencionaba antes, las características de los derechos, la universalidad. Aunque estos tratados, cada uno se refiere tiene distintos enfoques, no obstante, aplica a todas las personas, a todos los seres humanos, ¿no? Indistintamente, salvo algunos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que aplica a una población específica dentro de un rango de edad, ¿no? No mayores de 18 años. Entonces, allí es más específico, no obstante, todos los derechos reconocidos en los demás instrumentos están recogidos en esa convención y aplican a los niños y niñas. Igualmente, para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? Esta convención es exclusiva para esta temática, eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres. Entonces, aquí también hay una segmentación porque hay un interés específico en abordar esta temática, ¿no? Esta temática que es muy grave y muy compleja y que necesita también un foco de atención especial. Y así entonces vamos a ir encontrando que algunas convenciones internacionales tienen unos temas específicos, como los dos que le mencionaba, pero también discriminación racial, personas con discapacidad, desapariciones forzadas y algunos instrumentos que se refieren a derechos exclusivos, ¿no? Como derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. En resumen, todos estos instrumentos son instrumentos aplicables a la migración. Pero hay otras normas, ¿no? Hay otras normas que también aplican a la migración y aquí encontramos también el derecho internacional de los refugiados, las convenciones de apatridia, el derecho internacional humanitario, la legislación marítima, ¿no? También el derecho laboral internacional, el derecho penal internacional. Entonces, prácticamente gran parte del derecho internacional aplica a las personas en contexto de movilidad. Ahora, desde el 2018, contamos con 2 instrumentos específicos sobre esta materia, ¿no? Y que no son tratados de derechos humanos y que tampoco crean nuevas obligaciones en la materia. Estos son el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Estos pactos, los dos, son acuerdos intergubernamentales, acuerdos por lo cual, en el cual surgen, ¿no?, estos acuerdos como producto de la negociación entre los estados, de decir, necesitamos un documento actual, un instrumento que sirva a los estados para coordinar, ¿no?, y gestionar mejor la movilidad humana en el mundo, ¿no? Un instrumento que sea la base de la cooperación regional, intrarregional y global, ¿no? Y así surgen entonces estos 2 pactos que en el caso del Pacto Mundial de Migración y también de Refugio están basados en todos estos instrumentos de derechos humanos, ¿no? Y de hecho, en el caso del Pacto Mundial de Migración, uno de los principios a los que se refiere el pacto es justamente el principio de derechos humanos, es decir, enfoque, ¿no? El enfoque de derechos humanos es un enfoque transversal en todo el pacto, ¿no? Y si bien los estados, ¿no?, no están obligados al cumplimiento de este pacto, en tanto es un acuerdo intergubernamental que no genera obligaciones vinculantes, no obstante, distintos estados, han venido haciendo esfuerzos importantes en caminar hacia una implementación y hacia una gobernanza global de la migración. Gobernanza en el sentido de cómo gestionar el tema de la migración desde un punto de vista internacional, porque la migración es un fenómeno internacional, es un fenómeno global, y ya lo veremos ahora también en relación a la cantidad de nacionalidades que cruzan por nuestra región. Y por último, destacaría los principios rectores sobre desplazamiento interno, que son unos principios de los años 90,
pero que aplica exclusivamente al tema de las personas que se desplazan dentro de los estados y que no han cruzado una frontera internacional. Y estos principios tampoco son y tratados de un tratado, una convención que genere obligaciones a los estados, ¿no? Son normas conocidas como derecho blando, ¿no? Que no generan obligaciones, pero que sí son muy importantes porque brindan directrices y luego son los fundamentos para el desarrollo legislativo de políticas y también atender una problemática que sabemos que existe en los países de Centroamérica, específicamente en El Salvador, Honduras, Guatemala, pero también en México y otros países, ¿no? Lo que es el desplazamiento interno. Y bueno, hablemos entonces ahora de los factores adversos y estructurales de la migración y el desplazamiento. Y normalmente escuchamos la migración o las causas, ¿no?, que obligan a las personas a dejar sus países, dejar sus hogares, y no siempre encontramos un relato de derechos humanos. Y es importante tener presente que las violaciones a los derechos humanos en los países de origen son factores que obligan a las personas a desplazarse, a migrar hacia otros países, incluso migrar internamente, ¿no? Y ya veremos en detalle. Aquí he puesto los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Derechos civiles y políticos, medio ambiente y cambio climático, la inseguridad y violencia, por citar algunos, pero es amplio. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, podemos ir claramente a las estadísticas y cuando uno le pregunta a las personas migrantes cuál fue la razón o qué le impulsó a dejar su país y migrar hacia otro, muchas de ellas te van a decir, ¿no?, por la falta de oportunidades económicas, ¿no?, porque no tenía un trabajo o porque el trabajo que tenía y el sueldo que tenía no le alcanzaba para poder mantener a su familia, para subsistir, para poder desarrollarse como persona, pero también te pueden decir porque no tenía protección social, porque no tenía acceso a salud, porque mi trabajo que tenía no me garantizaba el acceso a la seguridad social, y entonces esto impedía de que esta persona pudiera, ¿no?, garantizarle otros derechos a su familia. Igualmente, ¿no?, puede ser razones culturales, porque una comunidad indígena, por poner algo, también puede ser una comunidad afrodescendiente que en su territorio de pronto empezó a desarrollarse o las autoridades decidieron desarrollar un proyecto, ¿no?, extractivo, o una empresa extractiva dedicada a la actividad extractiva terminó desplazándolos de sus territorios, de sus comunidades, y sin haberles consultado debidamente y sin haber respetado sus derechos culturales, ¿no? Y esta gente luego se ve obligada a desplazarse dentro de su país y posteriormente puede llegar, ¿no? Y en efecto muchas personas terminan luego migrando hacia otros países. Derechos civiles y políticos. Bueno, creo que en Centroamérica tenemos una larga trayectoria, ¿no?, de ver cómo la restricción al ejercicio de estos derechos termina también siendo un factor, ¿no?, o una causa que obliga a las personas a migrar y a buscar protección en otros también, ¿no? En Nicaragua, en concreto, hemos visto desde el 2018 la cantidad de personas que han dejado el país, ¿no?, que han migrado, que han decidido buscar protección en otros países debido a la situación sociopolítica, pero también lo hemos visto en otros países de Centroamérica, que en el pasado, ¿no?, y en el presente han tenido que buscar protección
debido justamente a la violación a esos derechos civiles y políticos. Personas que en un proceso electoral, ¿no?, terminan siendo objeto de investigación o persecución, o terminan siendo separadas, ¿no?, o impedidas de ejercer sus derechos o de correr alguna candidatura, ¿no? Estos son situaciones, son hechos que también obligan a las personas a migrar. Cambio climático, ¿no? Los huracanes ETA y IOTA, que todos lo hemos oído y lo hemos visto y lo hemos oído y lo continuaremos oyendo porque es un ejemplo muy claro, pero no solo estos, también el huracán Mitch y muchos más que podemos recontar, ¿no?, en la región, una región muy susceptible al impacto de fenómenos ambientales y que causan estragos serios en la población. Y esto nuevamente obliga a las personas a desplazarse. Personas que en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de regresar a sus comunidades, de regresar a sus hogares, porque los daños son tan severos o porque ha habido un daño total, ¿no?, de sus comunidades, de sus casas, de sus hogares, etcétera, y personas que luego quedan en una situación de desamparo, ¿no?, y que luego vemos la interconexión de todos esos derechos, ¿no?, con unas limitaciones tremendas en relación al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, si cabe, y también en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Muchas personas o comunidades en situación de desplazamiento interno no pueden ejercer su derecho al voto porque han perdido su residencia, y eso no es causal, no es justificación, pero sí lo ha sido para algunas autoridades en distintas latitudes, ¿no? Personas en contexto de desplazamiento interno no pueden ejercer su derecho al voto, mucho menos de correr a un cargo político por la situación de marginalidad en la que se encuentra, producto, ¿no?, de la situación o del evento que les haya obligado a salir. Y también la inseguridad y la violencia. Esto es un tema crucial, ¿no?, porque obliga entonces las personas que huyen de un país o que deciden desplazarse como consecuencia de la violencia, de la inseguridad, o bien porque se sienten amenazados, ¿no?, por distintos fenómenos de violencia, una vez que cruzan una frontera internacional en busca de protegerse o proteger a su familia, estas personas luego más tarde pueden terminar siendo solicitantes de refugio, solicitantes de asilo en un país determinado. Entonces, sí, todas estas causas tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver, obviamente, con la garantía de todos esos instrumentos de derechos internacional, de derechos humanos que les he mencionado, tiene que ver con la garantía y con la deuda histórica que aún existe en hacer valer, ¿no?, en hacer valer y asegurar la garantía y la vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los tiempos que corren. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora, y quiero ir ya muy rápido porque también me he extendido un poco, sobre las causas o los factores estructurales que obligan a las personas a migrar, y cómo esto, en un contexto muy complejo en la región, se ha venido complejizando aún más, ¿no? La migración centroamericana, ¿no?, ha sido un tema de décadas, ¿no? Hemos sabido del mal llamado Triángulo Norte, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? Históricamente han tenido unos altos índices de movilidad, de migración de personas, ¿no?, debido a distintos factores, todos relacionados a lo que ya he hablado antes, ¿no?, pero mucho relacionado también a la falta de respuesta de los estados para atender estas problemáticas, ¿no?, y que tiene que ver con la institucionalidad, con el Estado de Derecho, con la gobernabilidad, etcétera, ¿no? Pero entonces estos tres países por mucho tiempo acapararon el interés, ¿no?, por los la cantidad de personas que
migraban hacia el norte, especialmente México, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo esto ha cambiado y entramos ahora a ver otras nacionalidades que incluso superan o empiezan, ¿no?, a superar la movilidad de estos tres países o las cantidades de personas. Por ejemplo, la situación de Nicaragua, y vemos aquí en comparación a El Salvador, ¿no?, que hasta, ¿no?, entre el 2019 y diciembre del año pasado, más de 500,000 de personas nicaragüenses migraron. Estas son cifras públicas del CBP de Estados Unidos con base a las detenciones, a las aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos con México, ¿no? Entonces, con base a estos datos se ha podido conocer, ¿no?, el fenómeno, las tendencias en relación a otras nacionalidades, no solo centroamericanas, y el surgimiento de nuevas. Esto siempre es fluctuante, ¿no?, porque ahora mismo la migración en algunos de estos países que ustedes ven en pantalla también ha bajado, ¿no?, y otros ha incrementado. Ecuador, por ejemplo, Perú, Colombia, Cuba, Venezuela, que ha sido un factor determinante en los últimos años, el incremento de la población venezolana a través del Darién, Panamá, y en ruta hacia el norte del país, ¿no? Ha habido un cambio muy importante en los últimos años, ¿no? Y todo esto posterior a la pandemia ha habido un incremento muy significativo. Pero en todo esto, lo que quiero destacar aquí es la migración de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, por ejemplo, sigue siendo alta y pueden haber algunas fluctuaciones entre un año y otro debido a distintos factores, pero la migración sigue siendo altísima y se puede también comparar en relación a ciclos, es decir, cuánto fue la cantidad de personas que emigraron en los últimos años, es decir, cómo ha venido fluctuando cada 5 años, y podemos ver que va en incremento, aunque a veces hay unas interpretaciones que pueden conducir al error y hacer un análisis comparativo nada más de año a año. Eso, no obstante, solo evidencia la fluctuación que hay. Pero si uno ve en un plazo o en un periodo de tiempo un poco más largo, se puede dar cuenta que la migración está en aumento, ¿no? Y luego aquí tengo las cifras de lo que son la migración o el cruce, ¿no?, por el Darién en Panamá. Estas son las cifras de este año hasta mayo de este año. Y lo pongo aquí porque esto también tiene que ver con lo que ocurre en Centroamérica y lo que ocurre también ahora mismo a nivel global, ¿no? Ahora mismo por el Darién, por Panamá, cruzan más de 100 nacionalidades. Y todas estas de nacionalidades de países de Sudamérica que mencionaba anteriormente, también son las principales que cruzan por el Darién: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, pero también otras como China, de países también de África, países asiáticos, el sudeste asiático. Entonces, hay una complejidad tremenda en relación a la movilidad en la región, porque ahora vamos a ver cómo las violaciones a los derechos humanos en el origen, en los países de origen, y todo aquello que dio lugar a que las personas se decidieran migrar y desplazarse, cómo eso también va a impactar en aquellas personas en tránsito, ¿no? Todas estas personas que cruzan por el Darién, pero que también cruzan por otros países que van hacia el norte, ¿no? Todas estas personas terminan cruzando por Honduras. Bueno, la ruta es Panamá, por poner un ejemplo, ¿no? Esto viene desde más abajo, desde Sudamérica, pero empecemos por Panamá, desde donde estoy hablando.
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador en menor cantidad, pero también Guatemala, México, ¿no? Esa es la ruta de todas esas personas. El año pasado fueron más de 500,000 de personas que cruzaron por el Darién, y este año ya son más de 200,000 personas las que han cruzado. Entonces, puede ser que lleguemos a unas cifras similares a las del año pasado o que incluso se superen debido a las situaciones también en los países de origen de estas principales nacionalidades. Y entonces, ¿qué es lo que se encuentran las personas cuando transitan por todos estos países? Que también en la caracterización de los países nos encontramos que son países de origen, ¿no? Origen de la migración, países de destino, porque también hay personas que han llegado, que han migrado hacia estos países. Por ejemplo, en El Salvador hay una comunidad importante de nicaragüenses, pero también de otros países. En Honduras también, en Guatemala y así sucesivamente. Pero también son países de tránsito entonces y de retorno. Entonces tenemos una complejidad tremenda aquí porque son países que enfrentan distintos retos en materia de derechos humanos para su propia población, pero también ahora para la población migrante en tránsito. Y algunos de los temas, entonces, que se han podido conocer a través de las recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas, que los órganos de tratado o los comités son los órganos creados en todos aquellos instrumentos de derechos humanos que yo les mencioné inicialmente y que son órganos que supervisan el cumplimiento de esas obligaciones suscritas por los estados. Entonces, estos órganos, en la supervisión de estos instrumentos, han identificado y han emitido una serie de observaciones y recomendaciones sobre estos temas que ustedes ven. Violencia sexual, desapariciones, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, muertes, robos, secuestros, extorsiones, discriminación, xenofobia, ¿no? Pero también políticas o medidas de los estados, ¿no? Políticas migratorias discriminatorias o restrictivas que terminan limitando el acceso a derechos a las personas en movilidad y la privación de libertad. Aquí he puesto solo algunos, pero es mucho más amplio, ¿no? Y entonces, todos estos fenómenos, todas estas violaciones a derechos humanos ocurren en distintos tramos de la ruta migratoria. Vamos a ver ahora en más detalle qué es lo que han dicho algunos órganos de tratado y también del sistema interamericano, algunos países de la región en relación a las violaciones a derechos humanos a las personas en movilidad. Y mucho de esto tiene que ver con el fenómeno de la violencia, el fenómeno de las violaciones a los derechos humanos como un continuo que lo vemos en todo el ciclo de la migración, porque esto no solo ocurre como causa, ¿no? Como un factor que obliga a las personas a migrar, no solo ocurre en el tránsito cuando las personas ya han decidido migrar y dicen, pues yo huyo de que en mi comunidad hay bandas o grupos o pandillas, etcétera, que ponen en riesgo mi familia, etcétera, ¿no? Y luego se van a encontrar que en las rutas por donde transitan en la región, también ahí hay grupos que operan al margen de la ley, grupos que a veces operan con la aquiescencia de las autoridades, ¿no? Y también se van a enfrentar o pueden terminar resultando víctimas de estos delitos en el país donde transitan o bien donde han decidido, o en el país de destino donde han decidido establecerse. Y aquí en pantalla vemos entonces algunos de los retos en materia de derechos humanos en el Darién. Esto es una captura de una
de un boletín publicado por la Defensoría del Pueblo de Panamá, cuando ellos decidieron realizar, ¿no? Monitoreo de derechos humanos en el Darién, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver entonces este fenómeno de violencia que ya yo les vengo comentando: robo, ataques físicos, extorsiones, violencia sexual, ¿no? Muertes. El 70% de las personas entrevistadas aquí para esta muestra se entrevistaron 205 personas, y de esa cantidad, el 70% dijeron haber visto cuerpos sin vida en la selva. Personas que mueren por distintas razones también. Personas que son víctimas de los grupos que operan, ¿no? Grupos del crimen organizado, grupos dedicados a la trata, al tráfico de personas, ¿no? Que también roban, extorsionan y cometen todos estos delitos. Y un tema gravísimo, que no es exclusivo de Panamá, pero ahí se da con esta frecuencia, al menos en el tiempo en que la Defensoría del Pueblo documentó estos hechos, ¿no? Que fue en febrero de este año, y es la violencia sexual. 1 de cada 5 mujeres entrevistadas sufrió violencia sexual en la selva del Darién, ¿no? Temas graves, pero que también ocurren en distintos tramos de toda la ruta migratoria de Centroamérica y México. Entonces, vemos cómo las personas también, cuando huyen de la violencia, huyen de las situaciones de falta de garantía de sus derechos humanos en sus países de origen, luego se pueden encontrar atrapadas en la violencia o en estas situaciones de falta de garantía, de debilidad institucional para hacer valer los derechos en los países por donde transitan. Y bueno, veamos entonces qué es lo que han dicho, ¿no? Es un tema bastante amplio que ha sido abordado ampliamente por distintos sistemas de protección de derechos humanos. Aquí vamos a hablar de dos: del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Pero también lo ha abordado ampliamente, y hay una jurisprudencia muy extensa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también del Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos. Bueno, nos enfocamos en esto que tiene que ver con nuestra región, y el primer caso sobre el cual la Corte Interamericana se pronunció fue el caso Vélez-Lor contra Panamá, ¿no? Un caso emblemático, y es de una persona que cruzó por el Darién, ¿no? Hace ya casi 20 años. Cruzó por el Darién cuando en ese entonces en Panamá migrar de forma irregular era un delito, ¿no? Entonces, esta persona fue sujeta a una investigación judicial y estuvo detenida, y según el relato de los hechos también habría sufrido malos tratos, tortura, etc., ¿no? Y yo he puesto aquí nada más un párrafo, ¿no? Ustedes pueden consultar la sentencia, es una sentencia amplia, el documento es público, y aquí yo he destacado ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que estaba mencionando anteriormente. El tribunal, ¿no? La Corte Interamericana justamente resalta, ¿no? Que el Estado de Panamá, en el ejercicio de su facultad, ¿no? De fijar su política migratoria, ¿no? Puede establecer los mecanismos de control de ingreso de su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, ¿no? Siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los estados, ¿no? guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, esto es fundamental, y digamos, este párrafo aplica para todo lo que vendría después, ¿no? Que sería la declaración de responsabilidad internacional por todos los hechos probados en este caso. Y uno que tenía que ver con la detención del señor. La detención por causas migratorias. La detención por causas migratorias no es una violación de derechos humanos per se, ¿no? Sí lo puede ser cuando no se observan los criterios establecidos en la norma internacional. Y eso es, primero, que la detención es la última medida que un Estado debe tomar.
La detención no puede ser automática, tiene que ser excepcional, tiene que ser proporcional y obedecer a unos fines y tiene que estar debidamente recogida en la ley, entonces la legalidad. Entonces todos estos criterios tienen que ser observados y tienen que ser evaluados constantemente al momento en que un Estado decide detener a una persona. Cuando no se cumple ninguno de estos criterios, entonces se cae en una detención, ¿no? En una violación una violación a la libertad de esa persona. Bueno, otro caso familia Pacheco Tineo versus Bolivia, otro caso emblemático ante el sistema interamericano. Son sentencias ya un poco viejitas, ¿no? Esta del 2013, pero he decidido mencionar estas porque esto fue el origen del desarrollo jurisprudencial posterior en el marco del sistema interamericano. Estas sentencias fueron las que abrieron paso a lo mucho que vino después, incluidas opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Y aquí este caso está relacionado más a la protección de solicitantes de refugio, ¿no? Y un principio fundamental que aplica aquí, principio de no devolución, ¿no? Y aquí la Corte lo reconoce en un sentido más amplio, que es el sentido más amplio, ¿no? Que lo reconoce en la en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En relación y en vínculo, desde luego, con el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Todo este marco internacional de protección de derechos humanos está interrelacionado, ¿no? Y entonces la prohibición de la devolución, ¿no? Es la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas, asiladas o solicitantes de asilo. Este principio también constituye una norma consuetudinaria de derecho internacional y se ve reforzada, ¿no? En el sistema interamericano por el reconocimiento del derecho a buscar y recibir asilo. También en el sistema universal de derechos humanos, distintos comités, ¿no? Aquí voy a citar yo solo algunos que son muy recientes, han también emitido distintas observaciones y recomendaciones a los estados cuando en el examen, ¿no? En la revisión al estado del cumplimiento de ese tratado se recibe información de distintas fuentes y el comité entonces en un diálogo interactivo, constructivo con el estado decide entonces emitir estas recomendaciones que vienen a reforzar. La idea de las recomendaciones es ayudar al Estado a implementar las obligaciones internacionales reconocidas y que soberanamente decidió aceptar con la ratificación del tratado. Entonces, aquí en relación a Panamá y en concreto en relación de la migración en tránsito por Darién, recomendó, uno, frente al fenómeno que ya mencionaba antes de la violencia sexual contra las mujeres, entonces le recomendó que adoptara un plan de emergencia para abordar y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres migrantes en tránsito en el tapón del Darién, pero también que refuerce la cooperación y las asociaciones con la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres para garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a todos los servicios del Estado. Aquí yo solo he puesto dos, son muchos más. El documento también es público y ustedes lo pueden acceder. Si están interesados, yo luego puedo compartir el enlace. Pero aquí lo único que yo quiero destacar con esto es cómo el fenómeno de violencia y las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas, ¿no? En el tránsito también son objeto de fiscalización, son objeto de monitoreo por los distintos comités de distintos tratados de derechos humanos que no necesariamente, que no son un tratado exclusivo sobre migración, pero que también tienen que ver con, obviamente, personas migrantes. Aquí el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también en la revisión a Panamá el año pasado le recomendó que aumentara
la capacidad de acogida y continuar mejorando las condiciones en los centros de recepción migratoria de Darién y Chiriquí, ¿no? Facilitando el acceso a todos estos derechos, ¿no? A la alimentación, al agua, al saneamiento, servicios de salud, al acceso a la educación, entre otros. Y nuevamente, aquí los derechos humanos como un hilo conductor, ¿no? Como un pilar esencial en la gobernanza de la migración, en cada estado, en cada comunidad por donde transitan las personas en los países de origen, de tránsito, destino, de retorno. También el comité recomendó a Panamá señalar e implementar un plan de contingencia con enfoque de derechos humanos para responder de forma integral y comprensiva a la afluencia de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que transitan por el Darién. El Comité contra las Desapariciones Forzadas también examinó a Panamá y a Costa Rica, a Panamá en el 2021 y a Costa Rica el año pasado. Y fíjense que aquí, tanto para Costa Rica como para Panamá, hizo una misma recomendación, y es que redoble sus esfuerzos para que prevenga y se investiguen las desapariciones de migrantes y se persiga penalmente a los responsables. Y esto tiene que ver porque muchos de los fenómenos o casos, mejor dicho, de desapariciones que se han conocido en la región no descartan que también puedan ser desapariciones forzadas. Y esto es porque se tiene que investigar los distintos supuestos de la desaparición de una persona, especialmente porque muchos de estos casos ocurren en el contexto de tráfico ilícito de personas y el tráfico y la trata de personas. Entonces, en el contexto de estos dos delitos transnacionales, también puede llegar a ocurrir la desaparición de una persona y la desaparición forzada. Entonces, por eso es el interés del comité en resaltar el vínculo o la conexión de la desaparición forzada en contextos de la migración y de la criminalidad internacional. Luego también otras recomendaciones, como que garantice la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y en caso de hallar sus restos, su identificación y restitución en condiciones dignas. También recomendó que el apoyo a los procesos de búsqueda de las personas migrantes desaparecidas, en caso de hallar sus restos, su identificación y restitución en condiciones dignas. Como ven, mucha similitud porque el tema es transnacional, ocurre sí con distintas variaciones en distintas fronteras. No obstante, la obligación del Estado, de acuerdo a la Convención, es la misma, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos llegado ya como al tiempo previsto. Yo más bien lo dejaría aquí. Muchas gracias a Byron Cárdenas, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe, por haber estado esta mañana con nosotros en Los Ciclos CAP.